Bien, hola, ¿qué tal? En este nuevo video te enseñaré paso a paso cómo transformar una losa alivianada equivalente a una losa maciza. Es decir, la altura de la losa alivianada transformar a una altura de losa maciza para poder utilizar las fórmulas que nos indica el ACI y evitar chequear deformaciones. Vamos a realizar paso por paso estas tablas para que tú puedas tener tus propias hojas de cálculo. A la izquierda tenemos los datos, como lo hablé en el antiguo video, son las dimensiones de una losa alivianada. El HT, la altura total, TC, la capa de compresión, BN, el ancho del nervio, BA, el ancho del alivianamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, como te muestro en esta gráfica, en un metro tributario, tenemos que transformar estas tres figuras que ya les separé, 1, 2 y 3, que aquí en esta tabla tienen que anotar para que puedan sacar sus propias hojas de cálculo. 1, 2 y 3. Vamos a hacer que estas figuras, vamos a transformar esta inercia y esta área que aportan para transformar a una losa maciza. Entonces vamos a empezar. Para transformar esta inercia necesitamos la siguiente fórmula del momento de inercia por Steiner, que dice, para determinar el momento de inercia de dos o más elementos, como en nuestro caso, utilizaremos la siguiente fórmula. La inercia total es igual a I.O., que es la inercia propia de cada elemento, más el área de cada elemento, multiplicado por su brazo de palanca al cuadrado. Este brazo de palanca es la diferencia del centro de gravedad con respecto de toda esta figura más o menos que puede estar cayendo donde les indicó, con respecto al eje neutro de cada elemento. Cada elemento tendrá su eje neutro con respecto a este punto donde yo indico este punto inicial para poder transformar la losa. Bien, entonces con esto explicado ya podemos sacar nuestro formulario. Empezaremos con la pantalla datos. Empezaremos con una losa, puede ser de 20, la capa de compresión de 5 centímetros, el ancho del nervio de 10 y el ancho del alivianamiento de 40. Con estos datos ya podemos empezar a sacar necesitamos sacar nuestras áreas, inercias de cada elemento para poder obtener el eje neutro de esta figura ya completa. Entonces, pondremos 1, 2 y 3, serán las figuras, y en la parte horizontal pondremos el área, el eje neutro, esta sería la sección que participa de cada elemento con respecto a su eje neutro. Esto ya les indicaré más adelante cómo los obtenemos. El I.O., necesitamos la inercia propia de cada elemento y el brazo de palanca. Con esto tenemos que sumar las inercias totales que nos da cada figura y con eso vamos a obtener, aquí está en esta fórmula, el Y despejado, sería este Y de la losa maciza con esta fórmula. Y con esto ya nos da una altura maciza que necesitamos sacar. Empecemos. Vamos con la figura 1. El área de la figura 1 será, más le podemos ponerle igual dependiendo de su configuración de la computadora, sería el ancho BN por la altura sería HT menos TC. HT menos TC. Y tenemos ya el primer valor. El segundo valor sería lo mismo. Copiamos y pegamos porque tenemos el mismo ancho y la misma altura. La tercera figura, ¿cómo sacamos el área de la tercera figura? Sería TC por H, sería el ancho sería 100, pero en este caso nosotros ya tenemos un casetón de 40 y un ancho de 10. Entonces el ancho sería, el ancho tributario de 100 sería los 40 del casetón, pero como son dos casetones que entran en un metro, por 2, más
El ancho del nervio, Bn, también por 2, que entran en metro 2 por 2. Y todo esto multiplicado por el TC. Y ya tenemos nuestra área tributaria. O sea, tenemos ahorita, hasta el momento tenemos ya las áreas de aporte de cada elemento, de cada figura, como nos indica en la fórmula. Ahora sacaremos el Y. El Y vendría a ser el eje neutro de cada figura. Por ejemplo, de la figura 1 sería el eje neutro, sería el eje neutro sería la altura de HT menos TC sería. HT menos TC, ya tenemos esa altura y tenemos que dividirla para 2, ya que es una figura homogénea. Lo mismo tendremos que hacer, o sea, es una figura rectangular, me refería. Entonces el eje neutro va a ser en la mitad. Lo mismo será en la figura 2. Y en la figura 3, pues, sería toda esta altura menos la capa de compresión dividida para 2. Entonces sería toda la altura menos la capa de compresión dividido para 2. Entonces ya tenemos nuestras ejes neutros de cada elemento como nos pide en la ecuación, en la fórmula de Steiner. Bien, ahora necesitamos sacar un promedio. ¿Qué significa? Estas secciones están aportando para una altura, para un eje neutro. Entonces si tenemos el área y tenemos su eje neutro de cada figura, si multiplicamos y luego sacamos una proporción, podemos sacar el eje neutro. Ya les indicaré cómo. Primero multiplicaríamos el área por su eje de palanca. Lo mismo sería acá. Pero aquí simplemente deslizamos. Ya tenemos esta y lo mismo la de acá. Ya tenemos esos valores. Entonces, como les digo, nosotros aquí en la fórmula nos dice que d al cuadrado es la diferencia del centro de gravedad con respecto del eje neutro de cada elemento. El eje neutro de cada elemento ya lo tenemos. Solo el de cada elemento es y. Pero lo que nos falta es el centro de gravedad ya de toda esta figura. ¿Cómo sacamos el centro de gravedad? Pues si tenemos las áreas y el eje neutro de cada una, aportará para el eje neutro global de esto. Entonces, sumaremos todo este valor aquí y sumaremos las áreas, ya que cada área, como ven, tienen, por ejemplo, la figura 3 aporta más área que la figura 2, entonces esta área con su brazo de palanca tendrá más favoritismo a que sea el eje neutro más por aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo sacamos el centro de gravedad? Sacaríamos con la participación de estas áreas divididas con su eje de palanca, o sea, este eje de palanca multiplicado por sus áreas dividido para sus áreas. 13,75. Más o menos, para hacerles entender, sería promedio. Si haríamos un promedio de los ejes neutros de cada elemento, miren, tenemos 10,83. Pero en la realidad sabemos que la figura 3 está absorbiendo más inercia por la altura que tiene. Entonces, tiene 17,5 con respecto a este punto. Es por eso que el eje neutro se mueve aproximadamente, el centro de gravedad de esta figura se mueve casi 3 centímetros. Tenemos 3, entonces estamos bien. Estamos diciendo que la figura 3 es la que más inercia, más momento de inercia absorbe, entonces hace que se mueva el eje neutro de estos valores. Bien, ya tenemos el centro de gravedad, esto está en centímetros. Ya, ahora pasaremos a la inercia. El IO es la inercia propia de cada elemento. Entonces, ¿cómo sacamos la inercia propia? Pues base por altura al cubo sobre 12. De la primera figura la base era Bn por la altura sería
HT menos TC, HT menos TC, y esto elevado al cubo. Y todo esto tenemos que dividirlo para 12. Tenemos nuestro primer momento de inercia. Esto sí tenemos que copiar y pegar acá abajo porque es el mismo nervio. Y acá en cambio el 3, ¿cómo sacamos la inercia? La base sería 100, pero como les digo, en 100 centímetros, en un metro, ¿cuántos entran? 2 casetones más 2 anchos de nervio. Ya, esta sería la base. Y esto, todo esto multiplicado por perdón, todo esto multiplicado por la altura TC elevada al cubo dividido para 12. Nos da un valor de 1042, correcto. Ya tenemos las inercias propias de cada elemento. Ahora nos toca la distancia del centro de gravedad al eje neutro de cada elemento. Entonces la diferencia de esta figura del eje neutro menos el centro de gravedad global tiene que estar elevado al cuadrado. Aquí como está elevado al cuadrado nos da en valor absoluto, no tenemos problemas del signo. Este G6 pasa a ser bloqueo con F4 en mi computadora. Con F4 yo bloqueo para poder arrastrar este valor, o si no simplemente le copian y le pegan y le corrigen este valor. Y vemos que ya tenemos ese de ahí. Entonces ya tenemos IO más AD más área, ya tenemos, y el D al cuadrado. Entonces ya nos falta solo aplicar la fórmula, sería igual a la inercia IO más el área por D al cuadrado. Le bajamos esto y ya tenemos nuestras inercias transformadas. Realizamos la suma en este casillero. Tenemos un valor de 25.417. Es la inercia que nos aporta esta losa alivianada. ¿Cómo transformamos? Pues con esta fórmula. La inercia es igual a la base, que en este caso es 1 metro, por la altura al cubo dividido para 12. Base por altura al cubo sobre 12. Entonces, como ya tenemos nosotros la inercia de una losa alivianada, queremos determinar este Y3, Y al cubo, de una losa maciza. Entonces va a ser, en este caso va a ser 12 por IL, ¿dónde está? IT, perdón. Aquí sería la inercia total. Y esto dividido para este 100, ¿de dónde lo obteníamos? ¿Se acuerdan que como quedamos, esto es el casetón por 2 más el nervio por 2, listo, y esto lo vamos a elevar al cubo. Lo vamos a elevar, no, perdón, al cubo, sino a sacarle la raíz cúbica. Si dividimos 1 dividido para 3 nos sale un valor de 0.333. Y hemos obtenido la altura de una losa maciza transformada, 14.46 centímetros, como indica aquí. Bien, esta luz máxima es un consejo que les puedo dar. Está en una fórmula para que puedan copiarla. Sería la altura de la losa maciza dividido para un 3% sería del ancho de aporte. Entonces, por ejemplo, bueno, más adelante ya les indicaré para qué luces nos soporta esta losa.
pero para un aproximado nos dice que la luz máxima que soporta una losa de 20 centímetros alivianada es de 4.8 metros. Pero sabemos de que una losa maciza, una losa alivianada con vigas en sus bordes tiene mayor resistencia, como lo vimos en el primer video. Entonces tiene su aporte, o sea, no, este solo es un valor aproximado. También les quería sacar acá por unidad de metro, porque hay en países en que, por ejemplo, los cafetones es de 50, el ancho a lo mejor lo hagan de 15, todo puede ser posible. Entonces, pero nosotros sabemos que en el cálculo, en el software de análisis estructural, siempre el cálculo nos da por unidad de metro. Entonces vamos, como les decía, un casetón, en un metro entran 2 casetones, más en un metro entran 2 nervios. Esto nos da 100 centímetros. Podemos dividirlo para 100 para tenerlo en metros. Bien, en metros. Y acá tendríamos que hacer lo mismo. Este valor dividido para un metro. Ya que si aquí ponemos 50, ya estamos viendo que es 1 metro y 20 centímetros. Entonces el valor equivalente por metro no será 13,87 sino 11.6. Así que hay que tener mucho cuidado en jugar estos valores. Y como les dije la anterior vez, pues aquí ya es solo ya de jugar. Vemos de que tenemos luces de 6 metros, pues no nos alcanza una losa de 20, una losa alivianada de 20, pues tenemos que aumentar. ¿Qué aumentaríamos? Puede ser el 25, miren ya nos cumple con 6 metros de luz. Una losa de 20 puede ser, vamos a jugarle los casetones. Juguémosle que ya no sean de 30, sino de, perdón, que no sea de 40, sino de 30 centímetros los casetones. Y vamos a aumentar la inercia haciéndole más grande el nervio. Pongámosle de 20, miren, tenemos en 1 metro igual. Ya nuestra inercia subió de 14.5 a 16.76 y nos soporta una luz máxima de 5.6 sin necesidad de haber hecho la losa más alta, más grande. Otra solución, pues, como les comentaba la vez pasada, es subiendo la tasa de compresión, 6, y el total sería 21. Ya tenemos 5 metros que podemos poner este tipo de losa, 22, 7. Bueno, ahí ya tenemos que ir viendo precios porque ya pasado de esta la capa de compresión, ya mejor la hacemos maciza, es muy cara ya, es pagar el alivianamiento para nada. Entonces lo recomendable es 5 centímetros. Listo, con este valor entonces ya transformado de cualquier losa, la de 15 vale por ejemplo 10, la de 20 14.5 y la de 25 18.01, estamos muy bien. Ya con estos valores nosotros pasaremos a la siguiente, como mostramos aquí en el video, aquí en la siguiente tabla, que en el próximo video les indicaré cómo obtener las inercias de la losa, las inercias de la viga, tener estos valores alfa que nos pide la normativa aquí, y poder ver qué tipo de altura de losa necesitamos para hacer este cálculo.